Y este video es preparado especialmente para los numismáticos y bueno, todos aquellos que deseen aprender sobre las diferentes monedas que se han utilizado y se han acuñado durante casi 3000 años. Es verdad que observarán monedas que en la gran mayoría de las monedas acuñadas durante ese tiempo cumplirán con nuestra expectativa de lo que es una moneda. Pudiera ser redonda, grabada con un diseño particular o hecho de diferente tipo de material. Sin embargo, para muchos de nosotros, especialmente para los coleccionistas y numismáticos jóvenes, no podrían imaginarse cualquier cosa producida a lo largo de miles de años, aunque existen excepciones. Hoy solamente mencionaré unas pocas creaciones numismáticas más extrañas fabricadas en los Estados Unidos y en todo el mundo. Empezaré hablando de los sellos postales encerrados. Y la economía estadounidense estaba en ruina durante la guerra civil con una enorme escasez de monedas en todo el país. Muchas personas recurrieron a diferentes métodos económicos para sus necesidades diarias. Es cierto que a menudo se utilizaban fichas de cobre diseñadas para parecerse a un centavo estadounidense en mayor o menor medida. Pero una de las maneras más inusuales a esta urgencia financiera fue el sello postal encapsulado, que fue posible después de que Estados Unidos monetizara los sellos postales en julio de 1861. Y me encantan estos sellos postales y uno de mis planes es adquirir, aunque sea uno de ellos para mi colección. De hecho, esta creación fue del empresario e inventor John Galt. La mayoría de estos sellos postales están adheridos a un círculo de cartón y respaldados por un marco exterior de latón. La cara se puede ver a través de una capa de mica extremadamente fina y transparente. Todas las creaciones de Gaul tenían el tamaño de una moneda de 25 centavos estadounidense y contenían ejemplos de sellos de 1861. De un centavo, 3 centavos, 5 centavos, 10 centavos, 12 centavos, 24 centavos, 30 centavos y 90 centavos. Para obtener ganancia, los vendió con un pequeño margen sobre el valor combinado del sello adjunto y los costos de producción. Desafortunadamente para Gault, el gobierno federal lanzó y puso en circulación monedas postales de 5 centavos, 10, 25, 50 centavos a partir de agosto de 1862. Se sabe que han sobrevivido entre 3.500 a 7.000 ejemplares que valen cientos de dólares. Interesante. Ahora veamos algunas monedas japonesas de fibra de la ocupación de China llamada Manchukuo. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, las islas japonesas no tenían grandes reservas de recursos naturales. Este fue uno de los factores que llevó a Japón a declarar la guerra a Estados Unidos, por ejemplo, ya que el petróleo escaseaba y solo la Armada Imperial consumió 305.000 toneladas de gasolinas al mes. En 1944, Japón también se enfrentaba a una grave escasez de metales que se sentía especialmente en el estado de Manchukuo, en el noroeste de China y Manchuria. Al no poder disponer ni siquiera de aluminio para las monedas, los ocupantes japoneses recurrieron al llamado material de fibra para sus monedas de 1 y 5 fen. Estas monedas, que parecen estar hechas de cartón, en realidad se formaron mezclando gaucho con magnesita y son bastante duraderas. Circularon desde 1944 hasta la invasión soviética en agosto de 1945 y la posterior rendición japonesa el 2 de septiembre. Si bien se desconocen las cifras exactas de acuñación,
pero estas monedas se pueden adquirir por menos de $10 la pieza. Veamos la siguiente moneda que realmente es interesante y son las primeras monedas plásticas en circulación, Transnistria. Oficialmente llamada República Moldava de Pridnestrovia, es un estado separatista no reconocido creando y mantenido por Rusia que reclama su independencia de Moldavia. Inicialmente, la región de Transnistria no tenía instalaciones de acuñación y contrató a la Casa de la Moneda de Polonia para acuñar monedas nacionales, y esta moneda fue transportado en un convoy de camiones armados a través de Ucrania. En respuesta a las quejas oficiales del gobierno moldavo, la Casa de la Moneda polaca afirmó que se trataba de fichas, no de moneda, para evitar que los envíos fueran incautados. El presidente de Transnistria, Igor Smirnov, inauguró la Casa de la Moneda Tiraspol el 18 de noviembre del 2005. 9 años después, en el 2014, esta casa de moneda lanzó la primera serie de monedas de plástico en circulación oficial en el mundo. Cada una de las 4 monedas tienen una forma y tienen colores diferentes. En el lado anverso de las monedas rublos están representados por rusos famosos, y en el lado reverso de las 4 monedas muestra el mismo patrón repetido formado por la fecha y el logotipo del Transnistria Republican Bank. Estas monedas inusuales destinadas a reemplazar los billetes de bancos existentes están cortadas de un policarbonato avanzado y son prácticamente indestructibles. Veamos la siguiente moneda en forma de barra japonesa. Y es la segunda moneda tipo lingote acuñada por Japón, que surgió por primera vez en 1599, y estas pequeñas monedas rectangulares de oro y plata se utilizarían en todo el país durante los siguientes 250 años hasta que se reformó la moneda del país en la década de 1860. La serie tiene muchos tipos, pero se puede dividir en 2 tipos básicos, Bu y Shu, con 4 Shu por Bu. A mediados del siglo XIX, un Shu equivalía al salario diario de un trabajador semicalificado. Cada uno, Bu y Shu, venía en 1 y 2 unidades denominadas. Un solo Shu y Bu se llamaban Ishu y Chibu, mientras que las denominaciones dobles eran Nishu y Nibu, respectivamente. A pesar de tener una denominación, las monedas a menudo se comercializaban como lingotes por peso. Naturalmente, ninguna de estas monedas estaban fechadas al estilo occidental. En cambio, cada moneda tiene el nombre de la época imperial en la que fue acuñada. Como resultado, tienen un rango de fecha y no una fecha de acuñación específica. Interesante. De hecho, muchas terminologías o nombres que estoy mencionando pudieran ser difíciles de pronunciar, por lo tanto, me disculpo anticipadamente si tengo alguna pronunciación incorrecta. Ahora veamos la siguiente moneda, yemeníes pentagonales, como penúltimo gobernante del reino mutawalquilita de Yemen, Abdán bin Yahyan Amidaldin gobernó entre 1948 a 1962 y buscó apoyo económico y militar tanto de la Unión Soviética como de la República Popular China. Durante su reinado, la Casa de la Moneda de Saná acumuló 2 inusuales denominaciones de 5 caras: el rial de plata de un octavo, acuñado entre 1949 a 1954 y en 1956. La otra moneda de 16 fue acuñado en 1949 y 1951.
Interesante. Veamos la próxima moneda de 1 trillón Mark Not Gel. Es una moneda de mayor denominación jamás emitida, diseñada por Heinrich Kiesing y representa a Heinrich Friedrich Karl, que fue un estadista alemán de los siglos XVIII y XIX, conocido por una serie de reformas que promovieron la abolición de la servidumbre y ayudaron a crear el sistema municipal alemán moderno. Es importante recordar que los 1.000 millones alemanes en realidad equivalen al billón inglés, obtenidos de una aleación de cobre, níquel y zinc, y solo se acuñaron 11.113 piezas, lo que hace relativamente difícil para los coleccionistas modernos obtener un ejemplar. Hoy en día los precios oscilan entre $400 a $600. La siguiente moneda me parece sumamente interesante y es la moneda Seleucidas dentadas, o sea, tapas de botella. Desde 187 hasta 141 a.C., varias casas de moneda seleucidas en la actual Siria acuñaron monedas de bronce con bordes dentados, conocidas hoy como monedas de tapa de botella. Estas monedas tienen bordes con muescas o dentados y han demostrado ser un enigma histórico. Estas monedas eran todas de bronce. No se han encontrado monedas dentadas de plata u oro del imperio seleucida. Esto significa que el elemento dentado de las monedas podrían haber sido puramente decorativo. Se puede adquirir ejemplares de estas monedas inusuales en grados bajos a medios por menos de $100. La siguiente moneda es del año de 1942, centavo de vidrio. Es muy cierto que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos han acuñado monedas en circulación de oro, plata, cobre y acero, pero también han experimentado con materiales más exóticos. Aunque se podría decir que el más inusual es el centavo de vidrio de 1942. El diseño en el lado anverso presenta un busto de Lady Liberty con un gorro frigio con las palabras libertad y justicia a cada lado y United States Mint rodeada por una corona en el lado reverso. Impulsada por la necesidad de reducir o eliminar el uso de cobre durante la Segunda Guerra Mundial, la Casa de la Moneda contrató a varias empresas privadas para crear monedas de vidrio. Una de esas empresas fue Blue Ridge Glass Company de Tennessee, pero desgraciadamente estas monedas de color ámbar amarillo resultó demasiado frágil y tendían a tener bordes muy afilados. En una subasta en el 2017 se llegó a vender una de estas monedas por $70.500. Veamos la siguiente moneda irregular de la dinastía Bagrationi en Georgia. Desde el siglo XI al siglo XII después de Cristo, la dinastía produjo una serie de monedas de bronce de formas notables, con formas de peces semirreconocibles. Debido a su tamaño generalmente pequeño, los diseños a menudo solo son parcialmente visibles y la parte que se puede ver a veces queda oscurecida por contramarcas. Se cree que estas monedas no tenían un valor monetario, sino que se comercializaban en función del peso. A menudo se producía al mismo tiempo que las monedas circulares estándar. Por último, veamos un cuchillo de la dinastía Zhou, de China entre 600 a 200 antes de Cristo. El dinero cuchillo es más o menos lo que sugiere su nombre. Estas palabras de bronce fundido tienen forma de cuchillos toscosos.
Sus orígenes se han perdido en el tiempo y se desconoce actualmente por qué las autoridades chinas decidieron producir una moneda tan inusual. Un relato probablemente mítico describe cómo un príncipe usó cuchillos para pagar a sus tropas como una forma de trueque. Supuestamente esto resultó tan popular que los cuchillos se aceptaron ampliamente como pago. De todos modos, existen varios tipos de cuchillos con variedades, categorías y una amplia variedad de estilos. ¿Y cuál de todas estas monedas o patrones inusuales les gustó o les pareció interesante? Dejen un comentario. Me gustaría saber si ya conocían alguno de estas monedas inusuales con circunstancias históricas comunes que parecían alentar a una innovación más radical. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Si les gustó mi trabajo, apreciaría un like. También agradecería mucho si compartieran mis videos en sus redes sociales, bueno, para que llegue a otros hogares. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.